Saludos y bienvenidos a nuestro curso de psicología. Ya nos toca avanzar a un nuevo tema dentro del proceso de avance de la historia de la psicología. Y entramos al tema número 4 de nuestro avance, que corresponde a los métodos experimentales. Es así pues que empezamos nuestro avance. Recordamos que la psicología está en proceso de volverse ciencia y ya habiendo visto las escuelas que se han fundado desde el surgimiento de la primera escuela, la psicología en su camino por ser reconocida como ciencia no solamente ha fundado varias escuelas en este proceso, sino también ha ido perfeccionando métodos. Estos que le permitían investigaciones propuestas y también la construcción de teorías y principios con cierta validez científica. Es decir, cada escuela psicológica ha generado métodos propios y también han seguido las pautas de las ciencias ya establecidas, asumiendo otros métodos para poder producir conocimiento. En esta unidad vamos a avanzar cuáles han sido los métodos que han sido trabajados en la psicología en su camino de estructurar investigaciones de orden científico. Y es así que vemos el primer método, que sería el método experimental. El método experimental es obviamente la metodología del método científico, que ha sido considerado durante mucho tiempo el más valedero para poder construir conocimientos. Vale decir que el método científico ha sido por excelencia el mecanismo para la construcción de conocimientos. Obviamente nos estamos refiriendo a la experimentación en laboratorio, con los pasos y variables que ello implica. Permite ciertas ventajas como el mayor control de las variables con las que se trabaja, es decir, los elementos de la realidad con los que estamos definiendo hacer la investigación, y también tiene una serie de pasos establecidos ya por el método científico. Es así que vamos a ver algunos de estos pasos que nos propone el método experimental en el ámbito psicológico. Algunos pasos que son coincidentes en la mayoría de las investigaciones y pueden ser mencionados para entender el estudio son los siguientes. 1. El problema, que va a ser un vacío en el conocimiento o una situación que entendemos que es una alteración en la realidad. Por lo general, este problema se lo va a postular como una pregunta, es decir, algo que queremos responder y para ello hacemos la investigación. El elemento que le acompaña sería la hipótesis, que es una respuesta tentativa o una posible solución a este problema ya planteado. A ello vamos a avanzar con otro elemento que es la recolección de datos, que va a ser el proceso de registro de la información con unos instrumentos determinados para su medición durante un tiempo y espacio determinados. Obviamente, al ser un mecanismo de control y de estudio de orden científico, tal vez algunos otros elementos que extrañemos como la metodología o la observación ya se dan por innatos o en algunos casos también deberían depender mucho de las características que tiene el nivel de experimentación. En este caso estamos dando pautas generales. Así pues continuamos y vemos que el otro elemento que aparece es el tipo y número de sujetos. Es decir, para determinar nuestro estudio debemos encontrar sujetos que contengan o correspondan con las características que pretendemos hacer estudio o del que pretendemos hacer estudio. Estos, si cumplen ciertas características, van a ser considerados para el estudio y el número debe ser determinado en función del valor que puedan tener los datos obtenidos en ese grupo de personas representando a la totalidad, es decir, que el grupo de personas que sea estudiada nos permita hacer una generalización. Y por último, en psicología por lo regular vamos a tener esta relación entre un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental va a ser el que se somete a un tratamiento experimental, es decir, se alteran aspectos del ambiente regular en el que se desempeña para ver cómo estos inciden en su comportamiento. Y el otro, que es el grupo control, va a tener un tratamiento normal, es decir, no se van a alterar ninguna de las características y se va a observar el funcionamiento regular para hacer una contraposición entre uno y otro y ver cuáles son los cambios que se registran.
Obviamente, posterior a ello va a venir conclusiones, etc. Y ahora, estos datos, tal vez para que sean más comprensibles los pasos. Ahora bien, para entender mejor estos pasos, vamos a proceder a hacer un ejemplo. Entonces nos planteamos un problema de investigación psicológica. Y la pregunta que les propongo como ejemplo sería: ¿cuál es la relación entre la asistencia a clases y los mecanismos de control punitivo? ¿Qué quiere decir un castigo en nota? ¿Cuál es el problema que hemos visto en nuestro vacío en el conocimiento? ¿Será que la asistencia a clases virtuales podría estar incidida en la asignación de nota o no a estas? Esa básicamente es nuestra pregunta o nuestro problema. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es proponer los pasos a continuación. La hipótesis, que es la respuesta adelantada, sería que si se establece un castigo en la nota a los estudiantes, estos ingresarían con mayor regularidad a las clases virtuales. Es una hipótesis, es lo que creemos. Entonces, para ello hacemos un proceso de recolección de datos. Vamos a hacer un registro de la asistencia durante 2 semanas de forma estricta para definir cuál es la asistencia de estos estudiantes, del grupo de estudiantes que vamos a estudiar, y ver si hay variantes, si se implementa esto, un castigo en la nota. Entonces, debemos definir nuestro tipo y número de sujetos. Y vamos a tomar como nuestros elementos de estudio los 4 primeros o 4 cursos del primero de secundaria. Así pues, entonces, el grupo experimental y grupo control van a ser asignados de la siguiente manera. Es así pues que el grupo experimental y grupo control van a ser asignados de la siguiente manera. Y entiéndase bien, eso es de forma aleatoria y es solo un ejemplo. Entonces vamos a asignarlo así. El grupo experimental van a ser los 2 cursos, el curso paralelo A y B de primero de secundaria, a quienes se les va a restar nota si no asisten a los encuentros virtuales. Es decir, si es que no entra, entonces va a tener una nota negativa o se le va a restar nota del puntaje total si no asiste. Y por otro lado vamos a tener el grupo control, que van a ser los otros 2 cursos, el C y D, que se van a pasar las clases como hasta ahora. Por favor, les recuerdo, esto es un ejemplo de avance, no estamos diciendo que vamos a hacerlo así. Pero aquí viene la parte interesante de nuestro estudio. ¿Qué pasaría si es que los grupos que reciben este tratamiento experimental, es decir, si se les resta nota, empiezan a presentar mayor asistencia a los encuentros virtuales? Es decir, entonces, si es que eso sucediese, nos dará pautas de que el castigo puede ser un elemento o una variable que podría asegurar la asistencia a clases, por lo que se podría implementar una visión de castigo para este criterio de avance, ¿no? Es decir, para la asistencia a clases. En cambio, si es que pasaría en un sentido contrario, podría ser que más bien incluso la asistencia entre los cursos C y D, que no sufren ningún resto de nota, y los de la IB no hubiera ninguna discrepancia, es decir, se mantienen casi iguales. Entonces podríamos también concluir que el castigo no incide directamente en la asistencia, por lo cual es una variante a considerar. Entonces nuestra hipótesis estaría equivocada. Se entiende entonces cómo se hace un tipo de trabajo o un tipo de experimentación psicológica para ver de medir estos aspectos de la realidad. Vayamos pues de que varios estudios se han realizado. Incluso para mercadotecnia y aspectos de orden psíquico se han estructurado también propuestas de investigaciones de este tipo en los que grupos van dando opiniones y se contrastan con los demás para ver cuál es el funcionamiento de algunos productos. Por decirles el éxito que podría tener un producto en determinado contexto, y se les presenta a algunas personas esto para que ellas den un visto bueno y nos digan qué opinan de esto antes de lanzar productos al mercado. Entonces, hay bastante información al respecto que podríamos ir viendo para ver de conocer más sobre los métodos experimentales en psicología. Pero, por otro lado, debemos considerar también que tiene ciertas limitaciones y hay que tener ciertas consideraciones del método experimental. Lo primero es unas cuestiones éticas. Es decir,
Tenemos que tener cuidado también a tiempo de hacer estas investigaciones, que no podemos afectar la salud mental de los individuos. Es decir, no puede ir en un sentido negativo sobre los aspectos de equilibrio y salud de los sujetos. Entonces hay ciertas consideraciones a nivel ético para hacer experimentación sobre la conducta de los sujetos. Hay algunos que ya se han realizado anteriormente y en sus inicios muchos experimentos han sido cuestionados, en particular los que han sido realizados con niños. Incluso hay uno del conductismo, justamente de John B. Watson, si se acuerdan, que es de la escuela conductista, que crea la fobia en un niño con una rata. Ese tipo de estudios ya no se pueden realizar en la actualidad por obviamente tener ciertas condiciones negativas sobre la salud mental de los sujetos. Por otro lado, también tenemos que tener en claro que para hacer una experimentación, muchos de los procesos psíquicos no son fácilmente clarificables en términos de variable, es decir, la percepción, los afectos, etc. Es decir, por dar una idea, ¿cómo podríamos definir que un grupo de personas tiene una relación en la que ellos están, por dar una idea, comprometidos con la relación, en contrastación con otro grupo? Entonces, definir los factores que podríamos alterar para definir eso del compromiso sería muy poco claro. Es decir, cuántas salidas tiene, cuántas veces le llama, podría depender de quién sabe si tiene acceso al teléfono, qué sé yo. Entonces no es fácilmente definible, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer un estudio tan claro al respecto de algunos aspectos de orden psíquico. Y por último, cuando un sujeto es expuesto a una situación de experimentación, puede que no sea su comportamiento tan natural o habitual. Es decir, sabiendo que el sujeto está siendo observado, puede cambiar su conducta. Y eso es más o menos evidente en la medida en la que cuando alguien está siendo objeto de cuestionamiento, mirada o evaluación, puede que resulte a ser más bien otro comportamiento, digamos, simulado o artificial, solamente para intentar responder de mejor manera a los criterios de la investigación o de quien está haciendo el que lo estudia. Entonces, en esa medida tampoco son datos reales. Esas serían algunas limitaciones del método experimental que deberíamos considerar. Dicho esto, entonces ustedes ya tienen una visión clara de cómo se hace una experimentación en psicología a partir de este método. Un saludo y será hasta nuestro siguiente encuentro.